se vuelven otra vez a ser la expresividad del lenguaje. Cuanto más complejo, pues más vamos a tener que tener en cuenta a la hora de reutilizar. Y otro problema va a ser el que si utilizamos, por ejemplo, aproximaciones generalistas en los que se tienen en cuenta aspectos no relativos a la educación, pues tenemos que comprender tanto los aspectos relativos a la educación como los aspectos más técnicos. Como digo, las herramientas de autoría, adicionalmente a los problemas que pueden tener para crear estos sistemas de autoría desde cero, o sea, estos diseños educativos desde cero, realmente no proporcionan o proporcionan una funcionalidad limitada para analizar las ULs existentes. Realmente, como en el mejor de los casos, te permiten abrir diseños creados con una especificación concreta y pues a través de la interfaz de la propia herramienta tienes que ir navegando por todos los elementos de la interfaz hasta comprender qué es lo que hace el diseño. Y en el peor de los casos no te permite directamente ni siquiera abrir un diseño educativo creado, sino que bueno, pues te toca pegarte con la anotación específica de ese propio diseño educativo, que en el peor de los casos pues es XML, y bueno, en el caso de IMSD tendríamos que pegarnos con el XML del manifiesto para poder entender cómo funciona el diseño educativo. Teniendo en cuenta este problema de reutilización, proponemos dos objetivos concretos. Uno, que es considerar conjuntamente el proceso de reutilización y el proceso de autoría. Hay que integrar dentro de tanto del modelo de proceso de trabajo como del modelo de proceso que imponga la herramienta de autoría la parte de reutilización. Y sobre todo, proponer el uso de herramientas que te permiten analizar los diseños educativos ya existentes. Herramientas específicas simplemente para el proceso de análisis de diseños educativos. Bien, en el caso del objetivo primero, que es crear lenguajes de modelo educativo específicos para la autoría, en nuestra aproximación, lo que hacemos es distinguir dos tipos de ML. Un ML, lo que consideramos ML de autoría, que son MLs específicos únicamente para el proceso de autoría. Además, estos ML son de un dominio específico. Inicialmente la idea está en que los profesores o una comunidad de profesores tiene que ponerse o tiene que trabajar en colaboración con un grupo de desarrolladores para modelar o para crear un lenguaje específico de dominio particular, un ML concreto, que le permita modelar los elementos que ellos consideren oportunos y además utilizando la notación que habitualmente utilizan ellos para crear estos diseños instruccionales. Y habitualmente la gracia es que estos ML de autoría realmente tienen una expresividad limitada, porque realmente se va a limitar al concepto concreto de ese grupo de profesores. Y el objetivo es que estos ML de autoría realmente intenten evitar cualquier referencia técnica respecto a quizás cómo luego se va a ejecutar este tipo de lenguajes. Realmente en este último punto hay que tener en cuenta que bueno, hay que intentar limitar todo lo posible, pero habrá casos en los que haya que especificar algún elemento respecto a la parte técnica. Y por otro lado tenemos los ML de intercambio. Estos ML de intercambio realmente son los MLs que realmente es el resultado o lo que es el ML que va a utilizar la herramienta para almacenar los diseños educativos de cara a luego pasárselo a otra herramienta, tanto a otra herramienta de autoría, de modo que bueno, pues se puedan editar el mismo diseño con dos herramientas diferentes, o simplemente para poder ejecutarlo dentro de una plataforma educativa. Bien, en nuestro caso, la idea de proponer el uso de estos lenguajes estos MLs específicos de dominio específicos para la autoría, realmente nuestra idea está en que esta creación de este tipo de lenguajes sea un proceso colaborativo entre tanto profesores como desarrolladores, y realmente más o menos el modelo de proceso sería este. Realmente queremos crear nuestro lenguaje de autoría, y lo que hacemos es, a partir de esta generación de este proceso de autoría, de esta conceptualización del lenguaje de autoría, se generan las distintas herramientas que hacen falta para trabajar con este lenguaje específico. En particular, bueno, pues realmente tanto nos hace falta generar una herramienta de autoría per se para el lenguaje de autoría, como incluso importadores, porque queremos mantener la compatibilidad con otros EMLs. A partir de estas herramientas, importando una UL existente, bueno, pues realmente ya podemos hacer autoría de nuestro diseño educativo utilizando la notación específica que realmente que quieren los profesores
utilizando una notación más cercana. Y digamos que este proceso no tiene por qué ser único, sino que realmente este proceso debería ser iterativo. Realmente la idea es proporcionar a los profesores el lenguaje de modelo educativo mínimo posible para suplir sus necesidades. Este proceso o este lenguaje se queda corto, la idea está en intentar hacer un proceso evolutivo corto para añadir las nuevas características que hagan falta. Bien. Bueno, adicionalmente, la idea de tener la separación está entre MLs de autoría y MLs de intercambio. También lo que queremos hacer es proponer varias notaciones para el propio lenguaje de autoría. Inicialmente vamos a tener una notación XML para facilitar un poco el intercambio entre sistemas, entre herramientas, pero la idea es un poco dar más énfasis a otro tipo de notaciones, como es el caso de las notaciones gráficas e incluso notaciones textuales, por lo que para casos concretos es casi más recomendable utilizar una notación más simple que el utilizar directamente diagramas que al final pueden ser complejos para casos específicos. Realmente al final estas notaciones gráficas no solo sirven para el proceso de autoría per se con la propia herramienta, sino que sirven como propia documentación del diseño educativo. Realmente esto es algo que aparece en la propia especificación en el caso de IMSLD. Apareció una notación gráfica para describir un diseño educativo, pero realmente esa notación luego no formaba parte de la propia especificación per se, sino que se utilizaba como documentaciones. Bueno, pues puede asociar esa notación gráfica para poder simplificar también la propia documentación de los diseños educativos. Y bueno, sobre todo es que, vuelvo a reiterar, existen numerosas experiencias exitosas de uso de notaciones gráficas, ya sea más concretamente en el caso de LAMS como caso concreto de ML gráfico, pero en otros dominios. Los diagramas UML sirven para analizar sistemas complejos, lenguajes de procesos de negocio visuales también sirven para poder analizar procesos de negocio complejos. Realmente en nuestro caso lo que proponemos es una notación gráfica basada más o menos en el flujo de actividades. De hecho, bueno, pues en parte se parece a los diagramas de flujo de programación y quizás también un poco a la notación UML de actividades. Quizás es un poco porque la notación gráfica concreta que utilizamos en la herramienta ha sido más o menos probada con un conjunto de usuarios más informáticos, pero la idea de mantener el lenguaje de autoría y múltiples notaciones, podemos tener diferentes notaciones para incluso distintas comunidades de usuarios. Realmente podríamos tener distintas vinculaciones para el mismo lenguaje subyacente. Más o menos, aquí se incluyen casi todos los conceptos que se pueden diseñar con IMSLD. Realmente, bueno, pues tenemos nuestras actividades, actividades estructuradas que realmente, bueno, te permiten secuenciar actividades, te permiten elegir aleatoriamente, y quizás un poco la parte que es bastante diferente a otras aproximaciones es la parte de modelar explícitamente los flujos de condiciones utilizando la propia notación gráfica. Quizás esta es la parte un poco más diferente a todas las aproximaciones que existen actualmente. Desde el punto de vista de la reutilización, realmente la abordamos de distintas maneras. Uno, proporcionando las propias notaciones visuales, notaciones gráficas. Eso es importante porque sobre todo las notaciones gráficas lo que te permiten es tener una vista más o menos de resumen de la propia estructura del diseño educativo, lo cual es bastante importante. Y realmente lo que hacemos es, en este proceso de reutilización, es intentar mantener la compatibilidad con los MLs estandarizados de dos modos. Para la parte de reutilización de cara a otras herramientas, pues tenemos este lenguaje gráfico y que más o menos es orientado a definir el flujo de todas las actividades del diseño educativo, pero realmente eso al final se puede exportar automáticamente a IMSLD. Realmente genera unas reglas bastante, en el caso de diseños complejos en los que se añadan bastantes ramificaciones, al final genera un diseño IMSLD complejo desde el punto de vista del XML, pero al final el diseño gráfico es bastante simple. Y en el caso del proceso de importación la cosa cambia. El proceso de importación, pasar de lenguajes estándar como IMSLD a nuestra aproximación o una aproximación de otro lenguaje similar a este de autoría es bastante complejo el proceso automático. Realmente para hacer este proceso automático la estructura y sobre todo la semántica del propio lenguaje tendría que ser más o menos equivalente, y en nuestro caso
no lo es. De modo que al final nos hace falta hacer un proceso semiautomático, en el que, bueno, pues parte del proceso no se puede hacer, no lo hace la herramienta automática, pero sí que se dan pistas acerca de qué cosas no se han importado automáticamente y sobre todo se proporcionan herramientas para poder hacer